Y si la búsqueda implacable de todo aquello que el mundo define como éxito, el poder, la influencia, la cima de una industria trepidante, te llevara al borde de un precipicio personal, obligándote a cuestionar cada elección, cada sacrificio, cada hora de sueño perdida en el altar de la ambición? ¿Qué pasaría si, en el momento de mayor fragilidad, descubrieras que la verdadera medida de una vida extraordinaria no reside en la acumulación de logros externos, sino en la profunda y valiente reconquista de tu propio ser interior, redefiniendo no solo tu camino, sino el de millones? Esta no es una fábula, sino el eco de una travesía real, una odisea moderna emprendida por una mujer que escaló las cumbres más altas del imperio mediático digital, solo para darse cuenta de que la vista desde la cima era desoladora, cuando el precio era la propia alma. Es la crónica de Arianna Huffington, pero, más profundamente, es el espejo de nuestra propia lucha en una era que glorifica el agotamiento y confunde la actividad incesante con el progreso genuino. Es un llamado a despertar, a comprender que la convicción que puede transformar industrias enteras también puede, y debe, transformar nuestra manera de vivir, comenzando desde el núcleo mismo de nuestro bienestar. Imagina una joven en Atenas, con el sol del Mediterráneo en la piel y una tormenta de ideas en la mente. Arianna Stasinopoulou no era una espectadora pasiva de la vida. Era una interrogadora, una devoradora de conocimiento, una voz que, incluso en su juventud, anhelaba un eco más allá de las fronteras de su Grecia natal. Llevaba consigo una herencia de pensamiento crítico, una sed insaciable por entender las corrientes subterráneas que mueven el mundo. Su mente no era un remanso de paz, sino un crisol donde las ideas chocaban y se forjaban con el fuego de una curiosidad incandescente. Y en ese crisol nació una ambición que no era meramente personal, sino una necesidad casi visceral de participar, de influir, de dar forma al discurso de su tiempo. Cambridge fue el primer gran escenario para esta fuerza incipiente. No llegó como una extraña buscando adaptarse, sino como una contendiente lista para dejar su huella. Convertirse en presidenta de la Cambridge Union, ese bastión del debate y la oratoria, donde tantas figuras históricas habían afilado sus espadas intelectuales, no fue un accidente. Fue la manifestación de una voluntad férrea, de una capacidad para argumentar, persuadir y liderar que ya era innegable. Imagina esas salas históricas, el eco de las voces del pasado, y en medio de todo ello, esta joven griega, articulando sus visiones con una pasión que trascendía el mero ejercicio académico. Estaba ensayando, sin saberlo del todo, el papel que jugaría en escenarios mucho más vastos y complejos. ¿Has sentido alguna vez esa pulsión interna, esa convicción de que tienes algo vital que ofrecer, una perspectiva única que el mundo necesita escuchar, aunque las puertas parezcan cerradas y el camino incierto? Es una llama que puede ser a la vez un faro y una hoguera, impulsándote hacia adelante, pero también consumiéndote si no aprendes a modular su intensidad. Arianna llevaba esa llama consigo cuando cruzó el Atlántico hacia Estados Unidos, la tierra de las oportunidades, sí, pero también un laberinto de desafíos para cualquier voz nueva que intentara hacerse oír. Sus primeros años en América fueron una danza entre la escritura y la política. Dos arenas donde las palabras son a la vez herramientas de creación y armas de combate. Escribió biografías, exploró ideas, se sumergió en el torbellino del comentario político, casándose con Michael Huffington y participando activamente en su carrera. No fue un camino lineal hacia el éxito predecible. Hubo reveses, campañas que no cumplieron sus promesas, momentos en los que sus opiniones generaron controversia y resistencia. Pero para Arianna,
Estos no eran fracasos paralizantes. Eran, más bien, datos crudos, información valiosa sobre el terreno que pisaba. Cada crítica, cada puerta cerrada, era una lección sobre la naturaleza del poder, la dinámica de la influencia y quizás lo más importante, sobre su propia resiliencia. Aprendió que la piel debe curtirse, pero el espíritu debe permanecer flexible, capaz de absorber los golpes y transformarlos en impulso. Estaba forjando, sin la fanfarria del éxito inmediato, la tenacidad que definiría sus empresas futuras, la capacidad de levantarse, de reevaluar, de reinventarse, no una vez, sino tantas veces como fuera necesario. Se estaba convirtiendo en una de sus firmas más distintivas. Y entonces, el mundo comenzó a cambiar a una velocidad vertiginosa. El silbido de los módems dio paso a la banda ancha, y el vasto océano digital comenzó a tomar forma, prometiendo una nueva era de conexión e información. En este paisaje naciente, donde muchos veían caos e incertidumbre, Ariana vio una oportunidad sin precedentes. Corría el año 2005 y la idea de un periódico puramente online que combinara la agregación de noticias con una plataforma masiva para blogueros de todas las tendencias y niveles de fama. Era, para muchos en la vieja guardia mediática, una quimera, incluso una herejía. Pero Ariana, junto a Kenneth Leader, Jonah Peretti y Roy Sekoff, no estaba interesada en replicar los modelos existentes. Quería dinamitarlos. Así nació The Huffington Post. Imagina la energía de esa empresa incipiente. Un puñado de creyentes remando contra la corriente de la incredulidad. Los críticos iniciales fueron feroces. Blogs de pijama, periodismo de segunda, una moda pasajera. Pero Ariana poseía una convicción que rozaba la clarividencia. Entendió, antes que muchos, que Internet no era solo un nuevo canal de distribución, sino un nuevo paradigma para la conversación global. Vio el poder de la comunidad, la sed de voces auténticas, la necesidad de un espacio donde las noticias urgentes pudieran convivir con la reflexión personal, el análisis político con el comentario cultural. El crecimiento de HuffPost fue meteórico, casi desafiando las leyes de la gravedad empresarial. Se convirtió en un gigante, un referente ineludible, una plataforma que marcaba la agenda y daba voz a millones. Ganó un premio Pulitzer, un reconocimiento que silenció a muchos de sus detractores iniciales y validó su audaz experimento. Ariana estaba en la cima, una figura omnipresente. Su nombre es sinónimo de innovación mediática y éxito digital. Era la prueba viviente de que una idea disruptiva, impulsada por una visión clara y una ejecución implacable, podía transformar una industria entera. Pero esta escalada frenética hacia el Olimpo digital tenía un lado oscuro, una sombra que se alargaba con cada nuevo hito, con cada noche en vela, con cada reunión interminable. La cultura de la hiperconectividad, del siempre activo, que The Huffington Post en parte representaba, también la había atrapado en sus redes. Dormir era un lujo que apenas se permitía. La línea entre el trabajo y la vida personal no solo se había difuminado, sino que prácticamente había desaparecido. El motor que la impulsaba funcionaba con cafeína, adrenalina y una voluntad de hierro que parecía inagotable. Parecía, porque ningún recurso humano lo es verdaderamente. Ella, como tantos otros emprendedores y líderes, había internalizado el mito de que el sacrificio personal extremo era el precio ineludible del gran éxito. ¿Te resuena esta historia? Esa sensación de estar corriendo una maratón sin línea de meta visible, donde cada logro solo eleva la vara para el siguiente, donde la pausa se siente como una traición a tu propia ambición. Es una trampa seductora, porque el mundo a menudo aplaude precisamente ese tipo de entrega total,
sin preguntar por el coste humano que se acumula en silencio, hasta que el cuerpo o la mente gritan ¡basta! Para Ariana, ese grito llegó de la manera más dramática y aterradora. Era un día cualquiera de 2007, o eso parecía. Estaba en su oficina, inmersa en la vorágine de la gestión de un imperio mediático en plena expansión. Y de repente, la oscuridad se desplomó. Cayó, no como una metáfora, sino literalmente, golpeándose la cabeza, despertando en un charco de su propia sangre, con un pómulo fracturado y una confusión helada. Ese instante brutal fue el punto de inflexión, el choque frontal con una realidad que había estado ignorando durante demasiado tiempo. Lo que siguió fue una búsqueda frenética de respuestas médicas, pruebas, escáneres, especialistas. ¿Un tumor cerebral? ¿Un problema cardíaco oculto? La incertidumbre era angustiante, pero a medida que se descartaban las causas físicas más ominosas, una verdad aún más incómoda comenzó a emerger. Una verdad que no podía extirparse con un bisturí, ni medicarse con una pastilla. La causa de su colapso no era una enfermedad exógena, sino el resultado directo y acumulativo de la forma en que había estado viviendo. El diagnóstico final fue simple y devastador. Agotamiento severo, burnout. Su cuerpo, llevado al límite absoluto, simplemente había cedido. Imagina ese momento. Estar en la cima del mundo profesional, ser admirada y reconocida globalmente, y al mismo tiempo encontrarte rota, vulnerable, confrontada con la evidencia innegable de que tu forma de perseguir el éxito te estaba, literalmente, consumiendo. Es una paradoja cruel. La misma dedicación que te elevó es la que amenaza con destruirte. Ese charco de sangre en el suelo de su oficina no era solo una herida física, era un símbolo de una hemorragia interna mucho más profunda, la de su propia vitalidad. Y aquí, en este valle de sombra y vulnerabilidad, comenzó la verdadera transformación de Ariana Huffington. Porque una cosa es predicar desde la comodidad de la teoría, y otra muy distinta es reconstruirse desde los escombros de una crisis personal tan expuesta. Se vio obligada a detenerse, a respirar, a confrontar las creencias fundamentales que habían guiado su vida hasta entonces. ¿Era este el único camino hacia el impacto y la realización? ¿Valía la pena cualquier logro si el precio era la salud, la alegría, la conexión genuina con uno mismo y con los demás? Esta no fue una epifanía instantánea, sino un proceso arduo de introspección, investigación y redescubrimiento. Comenzó a devorar estudios sobre el sueño, el estrés, la neurociencia de la productividad y la sabiduría de las tradiciones contemplativas. Y lo que descubrió fue una revelación que contradecía gran parte de la cultura laboral imperante. El agotamiento no era una insignia de honor, sino un impedimento para la verdadera excelencia. La creatividad, la sabiduría, la toma de decisiones efectiva, la resiliencia, todas estas cualidades florecían no en el terreno árido de la privación del sueño y el estrés crónico, sino en el suelo fértil del bienestar. ¿Alguna vez has llegado a un punto de quiebre similar, quizás menos dramático físicamente, pero igualmente sísmico a nivel interno? Un momento en el que la vida te sacude con tanta fuerza que te obliga a soltar las viejas narrativas y a preguntarte, ¿qué es lo que realmente importa? ¿Hay otra manera de vivir, de trabajar, de ser? Son preguntas aterradoras, porque a menudo implican desmantelar identidades que hemos construido con esmero. Pero también son preguntas increíblemente liberadoras, porque abren la puerta a una autenticidad y a un poder que quizás no sabíamos que poseíamos. Ariana no se guardó estas revelaciones para sí misma. Comprendió que su dolorosa experiencia personal encerraba una lección universal, especialmente relevante en un mundo cada vez más acelerado y demandante.
sintió la responsabilidad de compartir lo que había aprendido, de iniciar una conversación global sobre la necesidad urgente de redefinir el éxito. Y así, con la misma audacia y visión que la impulsaron a crear The Huffington Post, se embarcó en una nueva misión. Vendió su imperio mediático a AOL, un movimiento que muchos interpretaron como una jubilación anticipada. Pero estaban equivocados. Ariana no se estaba retirando, se estaba recalibrando para un impacto aún mayor. En 2016, fundó Thrive Global, una empresa de tecnología y bienestar corporativo con una misión clara y contundente: acabar con la epidemia global de estrés y burnout y ayudar a individuos y organizaciones a desbloquear su máximo potencial a través del bienestar. Ya no se trataba solo de informar al mundo, sino de transformarlo desde adentro hacia afuera. Comenzó a hablar apasionadamente sobre lo que llamó la tercera métrica del éxito. Si las dos primeras métricas tradicionales son el dinero y el poder, la tercera, argumentó, es la dimensión que realmente da sentido y sostenibilidad a las otras dos: nuestro bienestar, nuestra sabiduría, nuestra capacidad de asombro y nuestra disposición a dar. Su mensaje era, y sigue siendo, revolucionario para muchos entornos corporativos y para la mentalidad emprendedora, que a menudo glorifica el trabajar hasta morir. Afirmó con valentía que el sueño no es para los débiles, sino una herramienta de rendimiento de élite, que tomar pausas, desconectarse de la tecnología, practicar la atención plena, no son lujos, sino necesidades estratégicas para cualquiera que aspire a liderar, crear e innovar de manera efectiva a largo plazo. Mostró cómo la ciencia respalda estas ideas, cómo la falta de sueño afecta negativamente nuestro juicio, nuestra creatividad, nuestra salud emocional y física. Fue una empresa arriesgada. Abogar por el bienestar en un mundo obsesionado con los resultados trimestrales y la productividad a toda costa podría haber sido desestimado como algo blando o idealista. Pero Ariana aportó a esta nueva empresa la misma credibilidad, la misma red de contactos influyentes y la misma tenacidad intelectual que la habían convertido en una magnate de los medios. Su propia historia era su argumento más poderoso. No hablaba desde la teoría, sino desde la experiencia vivida de quien había tocado fondo y había encontrado una manera de resurgir, no solo intacta, sino transformada. Y así, comenzó a cambiar la conversación en salas de juntas, en conferencias globales, en los hogares de millones de personas a través de sus libros como Thrive y The Sleep Revolution. Desafió a los líderes a repensar las culturas laborales que estaban diezmando a sus empleados. Ofreció herramientas prácticas basadas en la ciencia para ayudar a las personas a incorporar hábitos más saludables en sus vidas. No se trataba de abandonar la ambición, sino de perseguirla de una manera más inteligente, más humana, más sostenible. Se trataba de entender que no somos máquinas y que tratar de funcionar como tales es una receta para el desastre, tanto personal como colectivo. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has sacrificado una hora de sueño por un poco más de trabajo, solo para encontrarte al día siguiente menos enfocado, más irritable y menos productivo? ¿Cuántas veces has comido apresuradamente frente a tu escritorio, sintiendo que una pausa para almorzar de verdad era un lujo que no podías permitirte? Estas no son decisiones aisladas, son el resultado de una cultura, de una narrativa internalizada que Ariana se propuso desmantelar y reconstruir. Nos invitó a ver el bienestar no como el opuesto al rendimiento, sino como su motor fundamental. Su viaje es un poderoso recordatorio de que nuestras mayores crisis pueden convertirse en nuestros mayores catalizadores para el crecimiento y el propósito, que la vulnerabilidad, lejos de ser una debilidad,
puede ser la fuente de una conexión auténtica y de una fortaleza inesperada. Al compartir su historia de colapso y recuperación con tanta honestidad, Ariana dio permiso a millones de personas para admitir sus propias luchas, para buscar ayuda, para priorizar su salud sin sentirse culpables o menos ambiciosas. La travesía de Ariana Huffington nos ofrece un faro de esperanza y una hoja de ruta práctica. Nos enseña que la verdadera resiliencia no consiste en aguantar indefinidamente hasta romperse, sino en la capacidad de reconocer nuestros límites, de recargar nuestras energías de manera inteligente y de integrar la sabiduría en nuestra búsqueda de logros. Nos muestra que es posible liderar con empatía, construir empresas exitosas que también sean lugares saludables para trabajar y vivir una vida plena que honre todas las dimensiones de nuestro ser, no solo la profesional. Su legado no se mide solo en el impacto de The Huffington Post o en el alcance creciente de Thrive Global. Se mide en las conversaciones que ha iniciado, en las mentalidades que ha comenzado a cambiar, en las vidas que, inspiradas por su ejemplo, están eligiendo un camino diferente. Un camino donde la ambición y el alma no están en guerra, sino que danzan juntas. Un camino donde el éxito se redefine no por cuánto acumulamos o cuán alto escalamos, sino por cuán profundamente vivimos, cuán auténticamente nos conectamos y cuán conscientemente contribuimos al bienestar del mundo, empezando por el nuestro. No se trata de renunciar a tus sueños más grandes. Al contrario, se trata de equiparte con la energía, la claridad y la resiliencia para perseguirlos de una manera que te eleve, en lugar de agotarte. Se trata de entender que tu recurso más preciado no es tu tiempo, sino tu energía vital, y que gestionarla sabiamente es la habilidad maestra del siglo XXI. Ariana tuvo que llegar al extremo para aprender esta lección, pero su viaje nos ofrece un atajo, una invitación a integrar esta sabiduría antes de que una crisis nos obligue a hacerlo. ¿Estás listo para dejar de ver el bienestar como algo que harás algún día, cuando tengas más tiempo, y empezar a considerarlo la estrategia fundamental para vivir y trabajar con excelencia y alegría ahora? ¿Sientes en tu interior el anhelo de un éxito que no solo se vea bien por fuera, sino que se sienta bien por dentro? ¿Estás preparado para desafiar las viejas narrativas sobre el sacrificio y el agotamiento y abrazar una nueva visión de lo que es posible cuando alineas tu ambición con tu bienestar? Si la historia de Ariana Huffington ha encendido una luz en tu interior, si ha tocado una fibra de reconocimiento y anhelo, si te ha hecho pensar que quizás, solo quizás, hay una forma más sabia y poderosa de navegar tu propia vida y tus aspiraciones, entonces este es tu momento. Este es el espacio donde esas intuiciones pueden convertirse en acción consciente. Te invito a dar un paso más en este viaje de transformación y autodescubrimiento. Suscríbete ahora mismo a Singularidad Emocional. Aquí no solo exploramos las historias de quienes han redefinido el éxito y el liderazgo en el mundo. Te ofrecemos las herramientas, las perspectivas y la comunidad para que tú puedas cultivar esa singularidad emocional que te permitirá prosperar en todas las áreas de tu vida. No se trata de admirar desde la distancia, se trata de activar tu propio potencial, de construir una vida que sea a la vez significativa y sostenible. Haz clic en ese botón de suscripción y en la campana de notificaciones, porque cada video es una oportunidad para crecer, para conectar y para transformar la manera en que te enfrentas al mundo y a ti mismo. Y porque la reflexión compartida multiplica su poder, quiero pedirte que vayas a la sección de comentarios y nos cuentes. ¿Cuál es el aspecto de la travesía de Ariana Huffington? Su audacia inicial, su colapso, su valiente reinvención o su actual cruzada por el bienestar
¿Qué más resuena contigo en este momento de tu vida y qué pequeña acción podrías emprender esta misma semana, inspirada por su historia, para nutrir tu propia tercera métrica del éxito? Tu perspectiva es valiosa y puede ser la chispa que alguien más necesita para iniciar su propio cambio. Finalmente, si conoces a alguien que está luchando con el agotamiento, que siente la presión de un mundo que exige demasiado, o que simplemente anhela una forma más auténtica y equilibrada de perseguir sus sueños, comparte este video con esa persona. Podría ser el mensaje que estaban esperando, la señal de que no están solos y de que un camino diferente es posible. Recuerda siempre, tu capacidad para alcanzar tus metas más ambiciosas no depende de cuánto te exijas hasta el límite, sino de cuán sabiamente te recargues, te cuides y te conectes con tu fuente interna de poder y sabiduría. El legado de Arianna Huffington es una invitación a vivir con los ojos abiertos, el corazón pleno y la energía renovada. Elige no solo tener éxito, elige prosperar.